El tema del aborto nos pone en un tema muy amplio que puede orientarse desde muchos puntos de vista. Uno de los temas que está en discusión precisamente es la intervención del Estado para solucionar un problema social. La verdad que hoy uno puede entender la problemática de la mujer y la cantidad de muertes que pueden devenir en los embarazos no deseados y la muerte de mujeres en el intento o en proceder a la práctica del aborto. Pero cuando uno plantea el tema desde la salud pública, el aborto es contrario a la salud pública. El Estado debe intervenir, pero para garantizar la vida tanto de la mamá como la del niño por nacer. De modo que no se puede concebir la intervención del Estado para ponerle fin a la vida de niños que están en gestación. De modo que cuando uno piensa de qué manera resolver un problema social, no se puede caer en el modelo de crear otro gran problema social para resolver otro problema social. Es decir, que el Estado debe intervenir para tutelar la vida de todos los seres humanos, nacidos y concebidos por nacer. Una de las atribuciones o una de las frases que uno suele escuchar en la reclama de quienes tienen una idea de despenalizar el aborto es: yo tomo decisión sobre mi propio cuerpo. Y el límite de ese derecho se encuentra cuando estamos hablando del cuerpo de otra persona. Y ahí esta discusión nos lleva a plantear el tema de qué estamos hablando, cuál es el problema que está detrás de todo este pensamiento. Y ahí tenemos que hablar del estatus del embrión. No hay otro evento desde lo biológico, desde la biología celular, desde la genética, que hoy la ciencia médica ha determinado que la vida humana comienza en un instante, y ese instante es el momento de la fusión de los dos núcleos, de los dos gametos, masculino y femenino. A partir de la primer célula del cigoto, allí hay una vida humana totalmente diferenciada a los progenitores, a la vida de la madre y a la vida del padre. Esa célula va a ser autónoma genómicamente, tiene autonomía genómica, totalmente diferenciada de la madre. Entonces, es un error científico, conceptual, decir que esas células son solo tejidos y no es vida humana. Si la vida humana no empieza en la fecundación, entonces no empieza nunca más. Es en la fecundación donde hay vida humana. Pero de modo que cuando una mujer queda embarazada de un hijo. Si fuera una lechuga, no habría problema en sacarlo y demás. Pero uno no deja de amar a ese hijo teniendo una semana menos o una semana más. Es un hijo. De modo que la gradación es inconcebible cuando hablamos de vida humana. Lo que va a desarrollar es la corporeidad. Va a ir evolucionando a través de la gestación su corporeidad. Pero ese embrión no es una persona en potencia. Ese embrión es una persona en acto. Desde el primer momento, ¿verdad? Y la única manera, entiendo, de poder avanzar en un proyecto de ley que nos hable de la despenalización es instalar en la sociedad la idea de que el embrión es una cosa, es cosificar al embrión, de que no es humano. Es la única manera de poder acallar la voz de la conciencia natural que me está diciendo que si yo pongo fin a la vida de un ser en formación, estoy procediendo a algo malo. Y este es otro gran tema. Argentina tiene que reflexionar qué tipo de leyes estamos queriendo instalar
y que rijan sobre la vida futura de la Argentina. Los legisladores tienen que plantearse el tema en profundidad y saber que el primer derecho humano que se tiene que respetar es el derecho a la vida, es el derecho a nacer. El derecho a la vida es un derecho de los llamados derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos constitucionales. El derecho a la vida es un derecho superior a cualquier otro derecho. Frente al derecho de elegir, está por encima el derecho a la vida. Entonces, no es un tema de salud pública. Las mujeres que son favorables a la despenalización del aborto dicen, bueno, que las mujeres tengan derecho a la salud. Falso. Las mujeres hoy tienen derecho a la salud. Los varones hoy tenemos derecho a la salud. La salud pública en la República Argentina es gratuita para todos y todas. Todos tienen acceso a la salud. Por supuesto que se podría mejorar y mucho más el servicio de salud. Pero el aborto no es un tema de salud, es contrario a la salud. El aborto es ponerle fin a la vida de un ser humano. Y acá hay un tema que tiene que ver con los eufemismos que se usan. Se habla de interrupción del embarazo. Hablemos cómo son las cosas. Interrumpir un proceso me lleva a pensar que en algún momento se puede reanudar. Acá no estamos hablando de interrumpir, acá estamos hablando de terminar con la vida de una persona. Pregunto, ¿cómo se llama a alguien que le pone fin a la vida de otra persona a través de un acto voluntario? Esa valoración es la que está en juego y no puede haber una ley. No se puede despenalizar un acto malo, por eso está tipificado el aborto en el Código Penal, porque es un aborto, porque es una acción mala. No podemos naturalizar desde el Estado la intención voluntaria, el acto médico de ponerle fin a una vida humana. Los médicos juran para defender la vida, han estudiado para defender la vida desde tiempos milenarios, desde el juramento hipocrático hasta ahora, ¿verdad? El Pacto de Ginebra, de San José de Costa Rica. Siempre los médicos, siempre la deontología médica, por años, ha jurado, ha prometido hacer el bien y evitar el mal. Es un acto muy violento obligar desde el Estado a un profesional de la salud que tenga que accionar para ponerle fin a la vida de una persona humana. Entonces, hablar del aborto nos pone en una situación en que uno puede comprender la realidad de mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero tenemos que encontrar otras soluciones desde el Estado que pasan por la prevención, que pasan por la educación sexual, que pasan por desarrollar programas de anticoncepción, que pasan por facilitar las leyes de adopción, crear programas que acompañen a la mujer en situación de abandono, en situación de vulnerabilidad, de pobreza, pero nunca el aborto es la solución. Nunca el aborto puede ser la solución rápida a un problema social. La afirmación que declaramos que la vida comienza en el momento de la fecundación no surge de un dogma religioso, no surge de una concepción de persona de fe, surge del puro dato empírico de la ciencia médica. Hoy la biología, la genética, la embriología ha determinado con todos los avances científicos que el momento del comienzo de la vida humana es en la fecundación. Es falso que los científicos no se ponen de acuerdo para determinar cuándo comienza la vida. Sin embargo, uno puede escuchar que hay profesionales de la salud que, aceptando un criterio gradualista, pueden llevar el inicio de la vida a estadios
mucho más avanzados. La pregunta que surge desde lo biológico es: ¿qué hace que el embrión gestándose pase a ser vida humana? ¿Qué me lleva a considerarlo vida o qué me lleva a considerarlo persona? El corazón no late, está en formación. Unos dicen, bueno, consideran que el sistema cardiovascular tiene que estar funcionando para considerarlo persona. Supongamos en una persona adulta, entra en paro cardíaco. El corazón no le late, no le hago RCP, no lo reanimo porque el corazón no late porque dejó de ser persona. Es caer en un pensamiento absurdo. El corazón no me define persona. Algunos van un poco más allá y dicen, bueno, el tubo neural tiene que estar completo, el sistema nervioso central tiene que estar completo, semana 12 es la línea donde se permite el aborto antes de semana 12 y a partir de la 12 en adelante, en la gestación, no. ¿Qué me define persona? El sistema nervioso central. Personas ya nacidas y grandes, con todo el sistema nervioso dañado por una enfermedad, con pérdida del sensorio, con pérdida motora, con pérdida sensitiva, se dice, no siente. Una persona adulta también puede caer en una enfermedad y no sentir. Deja de ser humano porque no siente, porque tiene dañado su sistema nervioso central. De modo que posiciones como esas nos llevan a un absurdo. Ni el sistema nervioso central ni el corazón define a una persona humana. Un hijo es un hijo y un hijo es un hijo independientemente del nivel de evolución en esa gestación. Entonces, el dato empírico, el dato duro es que la vida humana comienza en la fecundación porque allí hay un ADN diferente y donde esas células tienen pluripotencialidad, son totipotenciales, de modo que el sistema nervioso central, el sistema cardiológico, como todas las células del blastocisto, están presentes aún en el estadio de las primeras células y todos los sistemas están representados en esas células, pero por supuesto en su potencialidad de corporeidad, no como persona humana. Es una persona humana en acto, pero su desarrollo va a ir evolucionando a través del avance de esa gestación. El Estado está para intervenir en esta problemática de abortos clandestinos, pero nunca para crear un instrumento legal que obligue de alguna manera al profesional de la salud a tener que ponerle fin a la vida de un niño por nacer. Entonces, en el supuesto caso que se avance frente a una ley de despenalización, por más que sea legal, sigue siendo un acto malo. Moralmente, éticamente, ponerle fin a la vida de una persona es un acto malo. De modo que eso le plantea al profesional de la salud un problema de conciencia. Y frente a un problema de conciencia, frente a una ley que obliga a una persona a hacer un acto malo, hay una posibilidad y aún un recurso legal que es caer en la figura de la objeción de conciencia. Y frente a esto, ningún poder humano, legal o judicial puede obligar a una persona a matar a otra persona. Es decir, una cosa muy diferente es no hacer punible el delito del aborto, y eso es una posibilidad, pero otra cosa muy distinta es que el Estado obligue a una persona a tener que ponerle fin a la vida de otra. Entonces, en nuestro país no hay pena de muerte, en nuestro país no tenemos leyes como esas, y si las hubiera, siempre la objeción de conciencia es un recurso del profesional de la salud. Nosotros tuvimos en el sur, en la ciudad de Chipoleti,
la imputación de un fiscal de la provincia porque 2 médicos del hospital regional de allí se negaron a realizar la práctica de un aborto. Los abogados defensores de estos profesionales apelaron esa imputación, pero la jueza, y esto es lo llamativo, la jueza le dio lugar al fiscal y en este momento está la causa abierta. Esto nos plantea en un tema, ¿no? Nunca una ley, por más que sea legal, puede obligar a una persona a ponerle fin a la vida de otra. En Italia, por ejemplo, que la ley de aborto, el aborto está legalizado, es muy difícil, casi imposible, encontrar a un médico en Italia que esté dispuesto a realizar un aborto, por más que sea legal. Las italianas que desean voluntariamente abortar tienen que cruzarse a Suiza u otros países de la región porque no encuentran en el país un médico que brinde la práctica del aborto. De modo que el aborto es contrario a la salud. El profesional de la medicina estudió para salvar vidas y nunca para ponerle fin a la vida de un niño por nacer. La verdad que ponerse a discutir hoy desde la ciencia si un embrión es vida humana es inconcebible. La ciencia ya argumentó con prueba harto suficiente que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Es increíble que en esta instancia tengamos que volver a discutir cuándo comienza la vida, porque ese aporte científico ya lo dio el pensamiento racional, el pensamiento científico. La vida humana comienza en la fecundación. Pero ponerse a discutir también en la Argentina, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, el comienzo de la vida también lo tenemos instituido en nuestra Constitución Nacional. De modo que la Argentina, los legisladores, tienen que respetar lo que la Constitución ya dice, y es que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Yo quisiera pedirle a los legisladores, quisiera recordarles a todos los que ahora tienen en su poder la decisión de instrumentar un recurso legal para ponerle fin a los niños por nacer, que piensen que cuando han jurado como legisladores y representantes del pueblo, lo han hecho sobre la Constitución Nacional, que establece que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. De modo que, como Argentina, como país, necesitamos respetar el derecho a la vida. Si Argentina no respeta el primer derecho humano que hay que respetar, que es el derecho a la vida, como país no avanzamos, estamos retrocediendo. Yo quiero vivir en un país que se respete el derecho a la vida por sobre todos los otros derechos. Uno de los derechos fundamentales, el derecho a vivir, el derecho a nacer. Si el aborto no es algo malo, si ponerle fin a la vida de un niño por nacer no es algo malo, entonces no hay nada malo.